la visión general de la lesión y la muerte celular, causas que nos llevan a la lesión celular, mecanismos por el cual ocurren los procesos de lesión celular, que es la necrosis, que es la apoptosis, ¿no? Como dos vías muy importantes dentro de la muerte celular, la autofagia, ¿no? Un mecanismo que ha ido ganando un importante interés, ¿no? En la explicación de muchos procesos patológicos, la calcificación patológica y el envejecimiento celular, ¿no? Ese es el menú del día de hoy. Vamos a tratar de tocar los aspectos más importantes que ustedes pues luego reforzarán en su libro de texto, ¿no? Mención aparte, el libro de texto del curso es el libro de Robbins de patología, ¿no? Ahí en sus sílabos también se consignan otros textos y otras fuentes, digamos, de internet que les pueden aportar, ¿no? Información, pero fundamentalmente nos vamos a basar en el libro de Robbins, ¿ya? Bien, este cuadrito que vemos acá es la explicación de todo el tema. Así que si nosotros ponemos mucha atención en este diagrama, ¿no? Y comprendemos, digamos, este proceso, después ir hacia el libro es mucho más fácil, porque ya estamos orientados, ¿no? Fíjense, todo comienza en una célula que es normal, ¿no? Cuando la célula está en condiciones fisiológicas ideales, ¿no? Cumple a cabalidad todos sus procesos metabólicos, ¿no? Digamos, tiene un buen aporte de recursos nutricionales, cumple sus funciones biológicas que tiene como cualquier célula, ¿no? Y, digamos, se perpetúa. Vamos a tratar de recordar qué funciones hacen que una célula esté en homeostasis. ¿Cuál es su nombre, caballero? Muy bien, respiración celular, esa es una función muy importante que tienen las células. ¿Cuál es su nombre, señorita? En la reproducción celular, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Lucía, ¿qué otra función celular conoce? De las principales. Tenemos respiración, reproducción. ¿Qué más hace la célula? La célula come. Nutrición, ¿no? La célula también tiene que alimentarse, ¿no? Tiene una función nutricional. ¿Qué otra función tiene la célula? Muy bien, sintetiza a partir pues de los elementos nutricionales, ¿no? Los diversos componentes, las macromoléculas, ¿no? Que requiere para sus funciones, ¿no? Entonces, como vemos, la célula, para cumplir todas esas funciones y otras muchas que seguramente ustedes ya están empezando a recordar, ¿no? Lo hace en una armonía con el resto de las células que componen el tejido. A eso le llamamos homeostasis, ¿no? Al equilibrio lo llamamos homeostasis. Pero no siempre estamos en equilibrio, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Pero la célula asimismo está expuesta a su entorno, ¿no? ¿Qué podría pasar? A ver, ¿qué podría pasar en su entorno? ¿Cuál es su nombre? Muy bien. Puede haber algo en el ambiente tisular que le provoque una lesión, una NOx, ¿no? A partir de eso, la célula puede alterar su homeostasis y entonces ya no estaríamos en una condición normal, ¿no? Entonces, si vemos bien el gráfico, tenemos que si la célula se somete a un estrés, que como dijo su colega anterior, podría ser un daño, una lesión, un proceso infeccioso, ¿no? Podría ser algún trastorno digamos, en su división celular, ¿no? Algo que esté alterando su homeostasis, se le conocerá como estrés, ¿no? Y a partir de ese estrés, la célula normal, ¿qué puede hacer?
pone triste? ¿Ah? Se adapta, muy bien. La célula va a buscar adaptarse porque tiene que cumplir sus funciones, ¿no? Entonces, la célula normal puede estar sometida a un estrés y va a buscar los mecanismos necesarios para adaptarse, ¿no? Entonces, ese es un camino que puede tomar la célula, ¿no? Ante un estímulo lesivo. También podría ser que este estímulo lesivo, ¿no? Que podría ser pues una infección, un traumatismo, ¿no? Una alteración metabólica, no importa cuál sea, va a condicionar que esa célula tenga alteración en su integridad, ¿no? Eso sería una lesión celular. Fíjense, entonces del camino de esta célula normal, ¿no? A través de algún proceso de estrés, la célula va a adaptarse y va a cumplir las funciones en la medida que sus posibilidades lo permitan, ¿no? ¿Qué pasaría si estas capacidades para adaptarse ya son rebasadas? Como quien dice, ¿no? Aguantan hasta cierto punto. Después va a ocurrir una lesión. Entonces, ambos caminos pueden llevarnos a este punto, al punto de la lesión celular, ¿no? A partir de ahí, la célula tiene un programa en su interior, ¿no? Tiene un programa que le va a permitir responder. Si esta lesión celular es temporal, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Aquel efecto que condicionó estos cambios desaparece, ¿no? La célula será o presentará una lesión reversible. En el momento que eso ceda, la célula regresará a su estado de homeostasis, ¿no? Porque había una ley en el universo que decía que todo cuerpo tiende a permanecer en equilibrio, ¿no? Eso si la lesión, pues, digamos, el estímulo lesivo cede, ¿no? Puede ser que por otro lado el estímulo se perpetúa, se agrava, y entonces ya no tendremos una lesión reversible, sino un proceso que conducirá hacia la muerte celular, ¿no? A través de una lesión irreversible, ¿no? Quiere decir que los mecanismos que tenía esta célula ya no pueden evitar que se desencadene el programa de muerte celular, ¿no? A esto vamos a tener dos formas de muerte celular. Una forma que se conoce como una muerte programada, ¿no? Que es la apoptosis, muy bien. Y tendremos otra que no es programada, es súbita y que se asocia a un gran proceso inflamatorio, ¿no? La necrosis. ¿Ves? Todo esto, señores, es el dogma de la lesión celular. Y en la medida que nosotros tengamos eso presente, nos va a ser mucho más fácil entender este primer y segundo capítulo del curso, ¿ya? Entonces, ahí está el resumen, ¿no? Ahora vamos a ir desarrollando cada aspecto, ¿no? Enriqueciéndolo de datos para que, digamos, tengamos una visión más plena de lo que es el fenómeno lesivo, ¿ya? ¿Hasta aquí todos estamos bien? ¿Todos estamos parejos? Ya está. Entonces, vamos a ver que la célula va a responder a la lesión, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? La célula normal va a responder a un proceso lesivo que puede desencadenar una situación estresante para la célula, o que a su vez este estímulo lesivo es moderado, ¿no? O puede ser severo y progresivo, ¿no? Vamos a ver los caminos a los que puede llegar esta célula, ¿no? Una célula que está expuesta a un proceso estresante va a echar mano de sus mecanismos adaptativos, ¿no? Estos son los mecanismos adaptativos que tiene la célula. No hay más. En realidad son estos primeros cuatro. El quinto, la displasia,
no es propiamente un mecanismo adaptativo. Eso ya lo veremos en el desarrollo del tema. Pero sí conviene recordar cuáles son esos 4 mecanismos adaptativos, muy importantes. A ver, Juan, ¿cuál es su nombre? Muy bien, Colin, comenta, ¿cuáles son esos mecanismos adaptativos? Atrofia, hipertrofia, hiperplasia y metaplasia. Muy bien, Colin. Gracias. Efectivamente, esos 4 mecanismos descritos son los mecanismos que tienen las células de nuestro cuerpo para adaptarse a situaciones estresantes. No hay más. Eso es lo que tienen las células, ¿no? Entonces, miren, qué fácil, ¿no? 4 mecanismos que tengo que aprenderme para innumerables enfermedades. Cuando estos procesos adaptativos han tenido lugar, ¿no?, la célula puede mantenerse en sus funciones, por lo menos las funciones imprescindibles, ¿no? Si el evento estresante cesa, se le retira, la célula rápidamente regresará a su condición basal, ¿no?, a su función original, ¿no? Una célula restablecida. Vamos a ver qué pasa por la vía en donde el estímulo lesivo es moderado. Si es moderado, crean que no va a dar tiempo para que se den estos mecanismos de adaptación, ¿no? Un estímulo lesivo moderado, importante, no le va a dar tiempo, ¿no? Entonces esta célula puede presentar ciertos patrones, ¿no?, de lesión debido a este estímulo moderado, ¿no? Por ejemplo, una degeneración celular, alteraciones a nivel de las organelas, ¿no? Podría ser alteraciones a nivel mitocondrial, ¿no? Podría presentar acúmulos o acumulaciones intracelulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algunas enfermedades en donde estamos expuestos a sustancias tóxicas, ¿no? Y rápidamente la célula o los macrófagos tratan de engullir estos elementos, ¿no? Entonces podemos estar haciendo acumulaciones intracelulares, ¿no? Y nuevamente, si el estímulo es removido, ¿no?, si el estímulo lesivo cesa, dará lugar a los procesos reparativos, ¿no? Obviamente que si nuestra célula es una célula que pertenece a un linaje tisular, ¿no?, en donde hay la facultad de renovar el epitelio, el restablecimiento será completo, ¿no? Pero si esta lesión ocurre en un tejido que no se renueva, tendrá a lugar la cicatrización, ¿no? Muy importante este punto. ¿Qué pasa por el otro lado, ¿no? El estímulo lesivo es muy intenso y es progresivo, ¿no? No da tiempo a ningún mecanismo de defensa y se produce una lesión irreversible, ¿no? Se tienen que activar los procesos que habíamos dicho que eran de muerte celular, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué son estas, digamos, naturalezas que presentan, digamos, las lesiones, ¿no?, las injurias, ¿no? Podemos tener, por un lado, lesiones que, digamos, se producen por medio de causas genéticas, ¿no? En ese sentido, en el individuo están, digamos, los genes que van a desencadenar el surgimiento de alguna enfermedad, ¿no? Y por otro lado tenemos a las causas adquiridas, ¿no? Miren que las causas adquiridas sí son bastante amplias, ¿no? Y prácticamente engloban a casi la totalidad de los agentes que pueden producirnos daño, ¿no? Fíjense: hipoxia, isquemia, agentes físicos, agentes químicos, agentes infecciosos, ¿no?, agentes microbianos propiamente, agentes inmunológicos, ¿no?, nuestro propio sistema de defensa cuando no nos reconoce como parte y nos agrede, ¿no?
Tenemos trastornos nutricionales, el envejecimiento, enfermedades de la esfera psicógena, ¿no? Factores iatrogénicos, ¿no? Nosotros vamos a ser profesionales de la salud, ¿no? Siempre vamos a buscar brindar una buena atención, pero es inexorable que cometamos alguna iatrogenia, ¿no? Así que nosotros mismos también podemos ser un factor lesivo, ¿no? El mismo tratamiento, ¿no? Enfermedades idiopáticas, ¿no? Entonces, todas estas son las etiologías de las injurias. Bien, vamos a regresar entonces y vamos a ampliar la parte que nos corresponde en este capítulo, que son las adaptaciones celulares, ¿no? Entonces ya habían mencionado las adaptaciones, son 4, fíjense, nada difícil de recordar, y vamos a ver las definiciones. Por acá vamos a ver algún participante, para que no se nos duerma. ¿Cuál es su nombre? Antonio, ¿puede leer la primera? Hipertrofia, aumento del tamaño de las células sin órganos. Muy bien, gracias. Entonces, nuestro primer mecanismo será la hipertrofia, ¿no? Hiper siempre hace alusión a algo grande, ¿no? Trofos, pues, es parte de lo que es la composición de la célula. Entonces, nos están hablando de que en la hipertrofia crece el tamaño de la célula. ¿Cuál es su nombre, joven? Gabriel, el segundo. Hiperplasia, aumento del número de células. Muy bien, Gabriel, gracias. En la hiperplasia tenemos otro mecanismo muy importante por el cual las células hacen frente a los procesos lesivos, ¿no? Aumentando el número de ellas, ¿no? Entonces, la hiperplasia es muy importante, ¿no? Imaginémonos un proceso infeccioso, ¿no? Que demanda una gran cantidad de leucocitos, ¿no? Nuestra médula empieza a hacer más leucocitos para defenderse, ¿no? Hace una hiperplasia. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Atrofia, reducción del tamaño y del número de células de un órgano. Gracias, ahí. Efectivamente, en la atrofia, que es otro mecanismo, vamos a ver que vendría a ser lo opuesto al primero, ¿no? Asintrofos, ¿no? Tamaño, ¿no? Entonces, una reducción en el tamaño y, digamos, por extensión en el número de células. No es que no exista un fenómeno de hipoplasia. Sí existe un fenómeno de hipoplasia, sobre todo en el desarrollo alterado, ¿no? De la embriogénesis, ¿no? Pero para los efectos, ¿no? Desde el punto de vista histológico, ¿no? El término propio para la reducción en el tamaño y en el número será atrofia, ¿ya? Eso ténganlo presente, ¿ya? Puede ponerle en el examen un distractor que es la hipoplasia y no es, ¿ya, muchachos? Atrofia, ¿ya? Y nos falta uno. ¿Cuál es su nombre, señorita? Daniel, a ver, por favor. Metaplasia. Cambio en el fenotipo de células diferenciadas. Muy bien. El último de los procesos adaptativos es la metaplasia, que viene a ser un cambio en el fenotipo. Vamos a echar mano de nuestros conocimientos de genética, ¿no? ¿Qué era el fenotipo? ¿Cuál es su nombre? Lo que se expresa. Entonces, el fenotipo son las características que se expresan, que son visibles, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un fenotipo, ¿no? Que es el cabello ondulado, ¿no? O el cabello lacio, ¿no? Son fenotipos. Pero el genotipo son las características intrínsecas que tiene el individuo, ¿no? Su genética. Entonces, cuando nos dicen cambio en el fenotipo, nos están diciendo que esta célula puede expresar otra configuración, otra forma, otro tejido, diferente al original. ¿En virtud de qué ocurre el cambio? De que la célula busca protegerse del entorno. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede claro. El fumador. ¿Quiénes acá fuman? Nadie levanta la mano, pero seguro en la fiesta de la universidad lo voy a ver. Bien, el fumador, cuando ingiere
el humo del cigarrillo, ¿no? Este es conducido por los bronquios, ¿sí o no? ¿Qué epitelio tienen los bronquios? Muy bien, acá alguien ha hecho bien su curso de histología. Entonces, el epitelio, que es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, no resiste mucho el humo del tabaco. Entonces, imaginémonos una persona que constantemente está agrediendo sus vías respiratorias con el humo del tabaco. Llega un momento en que ese epitelio dice, ya no podemos seguir, ¿no? Y busca entre su arsenal proteínas que le ayuden a diferenciarse en otro tipo de epitelio, uno que sea más resistente. ¿Qué epitelio podría ser más resistente? A ver, por ahí. El epitelio escamoso, muy bien. Entonces, lo que va a hacer es que va a empezar a cambiar su forma y empezar a agrupar varios niveles de célula, formando un epitelio escamoso. No es eso. Un epitelio escamoso. O sea, imagínense, una célula que era glandular, que tenía su vacuola de mucina, que tenía sus cilios, ya no lo va a tener y va a buscar formar un epitelio escamoso, plano, en estratos, que le va a permitir a ese bronquio resistir la agresión del humo del cigarrillo. Hasta ahí todo está bonito. La pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué del arranque no era epitelio escamoso? A ver, por ahí están surgiendo las ideas, eso me gusta. A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver. Muy bien, muy bien. Nosotros no tenemos ese diseño y forzamos a que nuestro organismo cambie el diseño, ¿no? Ojo, pero está cambiando el fenotipo, no está cambiando el fenotipo. ¿Ya? Está cambiando, ¿cómo se llama? Su configuración externa, porque está respondiendo a ese mecanismo, ¿sí? Sí. No. Sigue siendo epitelial. Mira, glandular es un tipo de epitelio y el escamoso es un tipo de epitelio. O sea, está cambiando nada más en su morfología, ¿ya? Y lo hace para resistir este, digamos, problema que tiene con el humo del cigarro. Pero no está diseñado para eso. ¿Qué suele ocurrir entonces? Así permanecerá un tiempo, mientras, digamos, estemos expuestos a eso, al humo del cigarro. Pero recuerden bien, dado que es una célula que está cambiando su fenotipo, ¿no? Y que está siendo agredida constantemente, en algún momento, esas células que están en cambio pueden ser el asiento de errores, de mutaciones. Y en ese lugar surgirá una displasia. Entonces, siempre las metaplasias son un objeto de estudio muy importante, porque ahí, en ese epitelio que está cambiando para resistir una agresión, en algún momento puede ocurrir un cambio ya en el genotipo, una alteración, una mutación. Y a partir de ahí, esa célula ya no será normal, será una célula displásica. Y ya sabemos que las células que tienen displasia pueden, con el tiempo, convertirse en células malignas, ¿no? Entonces, muy importante este fenómeno adaptativo. La metaplasia no es maligna, es un proceso adaptativo reversible. El problema es si no se detiene el estímulo lesivo, ¿no? Ese es un ejemplo.
Otro ejemplo muy conocido es el que se causa por la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? A ver, muchachos, ustedes que son estudiosos, quieren llegar temprano a clases, algunos se saltan una que otra comida, comen lo que pueden, cuando pueden y donde pueden, ¿no? Y después están con un poco de pirosis, ¿no? O un clásico ardor retroesternal. ¿Cómo es el epitelio del esófago? A ver, el hombre de los epitelios. A ver, ya vamos a ver antes. A ver, ¿cómo es el epitelio del esófago? A ver, por acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es el epitelio del esófago? Chicos, es requisito de patología y histología. No. ¿Cómo es el epitelio del esófago? No, yo profesor, no profesor. Ya cuando llegue la última fila, ya el de la última fila debe saber, ¿eh? ¿Cómo es el epitelio del esófago? Por allá nuestro caballero, a ver, voz alta. Muy bien, poliestratificado, plano, no queratinizado. ¿Qué pasa, muchachos? Entonces, ya, prestemos atención. El esófago es un conducto, ¿no? Todos lo conocemos, ¿no? Viene desde la porción alta de la faringe, ¿no? Y desemboca en el estómago, ¿no? Ese tubo muscular, ¿no? Tiene una función, ¿cuál es? La conducción del bolo alimenticio. Muy bien. Para eso, tiene que tener un epitelio resistente, ¿no? Imagínense, constantemente está pasando sólidos, algunos ni mastican bien, ¿no? Algunos comen muy apurados, ¿no? Para entrar a la clase. Entonces, constantemente ese epitelio está siendo agredido, ¿no? Algunos toman su concepto. Lo están agrediendo al epitelio, ¿no? Entonces necesitamos que ese epitelio sea resistente, ¿no? Tiene que ser escamoso, pues, ¿no? Así, digamos, las primeras y superficiales capas de células se descamen, todavía nos quedan varias, ¿no? Y constantemente se están renovando. Pero hay un problema. En el estómago, el epitelio, ¿cómo es? Vamos a los profesores de práctica a hacerles unas indicaciones. Cilíndrico, muy bien. No tiene cilindro, muchacho. Es cilíndrico, ¿no? Tiene sus células, ¿no? Que producen moco, ¿no? ¿Por qué razón en el estómago tiene que haber células productoras de moco? Para proteger el epitelio de la mucosa gástrica del ácido que ellos mismos producen, ¿no? Entonces es muy importante que ese epitelio sea un epitelio glandular productor de moco, ¿no? Ya, hasta ahí ya lo tenemos claro. Arriba, poliestratificado, en el estómago es glandular. Ahora resulta que ese epitelio glandular produce un moco que le permite al epitelio gástrico resistir un pH muy bajo, porque ahí se produce un tipo de ácido. ¿Cómo se llama ese ácido? Ácido clorhídrico. Para los que no tienen un poco la idea del ácido clorhídrico, era el ácido que usaban nuestras abuelas para desaturar el ron. ¿Ya? Ese ácido. Es un ácido muriático. Solo que el muriático tiene partículas de hierro, ¿ya? Entonces, el ácido clorhídrico es uno de los ácidos más fuertes que existen en la naturaleza, ¿no? Y podría digerirnos a nosotros mismos si es que no existiera esa capa de moco. Cuando nosotros, digamos, tenemos una alteración en nuestro horario de alimentación o consumimos ciertos alimentos que relajan el esfínter cardial, por ejemplo las grasas, por ejemplo el vino, el chocolate, entre otros, podemos facilitar que el contenido del estómago regrese por el esófago.
Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿el epitelio del esófago está diseñado para resistir la acidez del estómago? No. Entonces, lo que va a ocurrir con el transcurrir de las agresiones es que el epitelio del esófago haga una metaplasia hacia un epitelio glandular, ¿no? Y ahí todos contentos, ¿no? Ah, seguimos con lo mismo, total, porque ahora ya lo resisto. No es así. Un tiempo estará aguantando. Y luego, ¿qué ocurrirá en esas células metaplásicas? Una displasia. Y a los 6 meses, un adenocarcinoma de esófago, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo que pasa, volvemos a repetirlo porque ya lo habíamos mencionado, es que como es una célula que cambia, está alterando su patrón de división celular. Y recuerden que las mutaciones van a ser más proclives en células que constantemente se están dividiendo, ¿no? En algún momento cometerá un error. En algún momento podrá estar expuesto a algún carcinoma. Y empezarán las mutaciones, ¿no? ¿Qué pasa si este pacientito va al gastroenterólogo, le dan tratamiento, come a sus horas, evita alimentos que sean pues de este tipo, ¿no? Ese epitelio glandular volverá a ser escamoso. Y aquí no habrá pasado nada, ¿no? Entonces, con esos dos ejemplos que son clásicos y típicos y que seguramente lo verán en la práctica, traten ustedes mismos de revisar qué otros ejemplos de metaplasia ocurren. Puede ser que vengan en el examen. Seguimos. Entonces, en este cuadrito vamos a tener acá una, digamos, una imagen didáctica de este fenómeno que hemos mencionado, ¿no? Por un lado tenemos a nuestra célula normal, acá justo una célula bronquial, ¿no? Acá vemos sus cilios, ¿no? Su penachito que tiene un corte. Y hablaremos de hipertrofia si esta célula aumenta de tamaño. Muy bien. Miren qué fácil, ¿eh? Tamaño. Hablaremos de atrofia si la célula disminuye su tamaño. Hablaremos de hiperplasia si lo que aumenta es el número de células, ¿no? Será una metaplasia si lo que ocurre es un cambio de fenotipo, ¿no? Ahora, ya no es glandular, ciliada, sino es escamosa, ¿no? Y si por el contrario, esta célula se altera en su morfología y presenta atipia, será una displasia. Muy bien. Entonces, hasta ahí yo creo que ya lo tenemos bien claro, ¿no? Acá una imagen para que lo veamos en 3D, una imagen didáctica. Fíjense, primero tenemos células normales acá, ¿no? Fíjense, tenemos células normales. Están, como le dicen, ancladas a su membrana basal, ¿no? Acá tenemos lo que es las células atróficas, más pequeñitas, ¿no? Con cambios, algunas crenadas respecto de las células normales. Acá por el contrario tenemos células de tipo hipertrófica, ¿no? Son más grandes, ¿no? Amplias, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de cómo se ven las células hiperplásticas en un tejido, ¿no? Fíjense, aumentan en el número, ¿no? Mayor número. Luego acá tenemos una metaplasia, ¿no? Tenemos células columnares en donde tenían que ser escamosas, ¿no? Tenemos acá células displásicas, fíjense, acá son células normales, ¿no? Su material genético, el tamaño de su núcleo, el ordenamiento que tienen, y acá ya no tenemos eso, tenemos células atípicas con núcleos agrandados, están desordenados, hay pérdida de la polaridad, ¿no? Cambios displásicos, ¿no? Y finalmente tenemos acá cómo son las células neoplásicas, ¿no? Totalmente anárquicas, se pierde la cohesión entre ellas, ¿no? Y algunas tienen la facilidad de desanclarse de la membrana basal e invadir en profundidad. Esa es la neoplasia, ¿ya? Muy bien. Acá algunos ejemplos, ¿no? De lo que venimos diciendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un útero, fíjense acá los dos tamaños,
¿Ven ese tamaño chiquitito del lado de la derecha? Este de acá. Este es un útero en condiciones normales de una mujer nulípara, que no ha tenido bebés, ¿no? Y este, por el contrario, es el útero de una mujer que ha tenido su gestación, ¿no? Imagínense el tamaño, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Saben de qué tamaño es su útero? Hay una manera práctica. Hagan un puño. Ya, de ese tamaño es su útero. Ahora ya saben. Entonces, para que este útero... Bueno, no cuentan los que hacen boxeo, eso es un... Para que ese útero no grávido llegue a este tamaño, imagínense, ¿qué creen que ha ocurrido? ¿Hiperplasia o hipertrofia? Levanten la mano los que dicen hiperplasia. Serás el único que apruebe mi curso. ¿Por qué? ¡Es hipertrofia! Claro que sí, es hipertrofia. Estaba asustando. Chicos, lo que pasa es que las células musculares ¿se pueden dividir o no se pueden dividir? ¿Qué dicen? No hay seguridad en esta promoción. ¿Qué pasa, muchachos? A ver, vamos a ir uno por uno en el censo. ¿Las células musculares se dividen? ¿Se dividen o no se dividen? No. ¿Se divide? No se divide. Entonces, en una célula que no se divide, ¿qué cosa o qué mecanismo adaptativo le queda? La hipertrofia, ¿no? Entonces, para que este uterito, miren ese tamañito, vuelvan a recordarlo siempre, pueda tener el tamaño necesario para albergar a un bebé, cada una de esas células musculares tiene que hipertrofiarse, tiene que aumentar su tamaño, ¿no? Entonces acá tienen una imagen de un corte histológico en donde ustedes van a ver cómo se ven las células del miometrio, ¿no? La capa media, la capa muscular, ¿no? Fíjense, se ven como un cardumen de peces, ¿no? ¿Alguna vez han visto esos documentales de National Geographic? Ya, esa es un poco la imagen que nos da, ¿no? Un cardumen de peces. Los núcleos suelen ser un poco alargados, ¿no? Romos, no son hipercromáticos, ¿no? Y forman como vórtices, ¿no? Por eso es que los patólogos le acuñaron el término de un patrón en remolino, ¿no? Entonces, así se ven de manera normal. Cuando crecen en tamaño, fíjense, cada uno de ellos ahora presenta un citoplasma amplio. Comparen este citoplasma. Agarramos una, esta. Y ahora comparen esta. El citoplasma ha aumentado de tamaño por el proceso adaptativo, ¿no? Ha requerido mayor síntesis proteica, ¿no? Y tenemos estos cambios, ¿no? Eso es la hipertrofia, en este caso, del útero. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de un encéfalo, de un cerebro, ¿no? Fíjense, el cerebro del lado derecho, ¿no? Del lado izquierdo, perdón, del lado izquierdo para ustedes. Entonces, este cerebro es de un adulto que es joven, ¿no? ¿Ven toda esta cantidad de cisuras y circunvoluciones? Ahora comparémoslo con este otro cerebro. Tratemos de ver en esta zona de acá. Fíjense cómo lo ven, ¿no? Hay menor cantidad de circunvoluciones, ¿no? Obviamente que con el envejecimiento sobrevendrán procesos, digamos, degenerativos naturales, ¿no? Que pueden ser agravados por enfermedades, ¿no? Por ejemplo, si nuestro pacientito tuviera algún tipo de demencia, de enfermedad neurodegenerativa, obviamente presentará esos cambios que podrían verse en un adulto mayor a edades más tempranas, ¿no? Pero básicamente la comparación es ver cómo un cerebro que es de un adulto sano, ¿no?
presenta una buena distribución, ¿no? Y cantidad adecuada de circunvoluciones versus un cerebro que presenta ya signos de atrofia, ¿no? Con pérdida de estas circunvoluciones, ¿no? Entonces, ese es un método indirecto de ver el proceso atrófico, ¿no? Lógicamente, si tomamos un corte histológico, vamos a ver una reducción en el número de las neuronas y un aumento compensatorio en lo que es la gliosis, ¿no? Acá vamos a ver otra imagen, corresponde a glándulas endometriales. Fíjense bien, acá en este lado tenemos la glándula endometrial, ¿no? De epitelio columnar. Están, digamos, bien distribuidas. Y acá hay células estromales, ¿no? Del endometrio, ¿no? Entonces, luego nos acercamos a la etapa proliferativa del ciclo de la mujer fértil y va a aumentar el número de glándulas, ¿no? Fíjense, aumenta el número de glándulas que van a ocupar este espacio estromal, ¿no? Dejando muy poco estroma. ¿Se dan cuenta? Aumenta el número de glándulas, estas se hacen más tortuosas, se ramifican, porque están esperando ¿qué cosa? La fecundación, ¿no? Recuerden que en el ciclo reproductivo de la mujer, ¿no? Va a haber un periodo, ¿no? En donde se cae el endometrio funcional, ¿no? Y rápidamente empieza a proliferar, ¿no? Entonces, cuando prolifera vamos a tener un mayor número de glándulas, ¿no? Fíjense, acá contamos 4 o 5 y acá hay muchísimos más, ¿no? Pero llegará un momento en el cual no se va a dar seguramente esa fecundación, ¿no? Ese óvulo se perderá e inmediatamente este endometrio se descama, se cae, ¿no? Y viene la menstruación, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un ejemplo en donde hay una hiperplasia, ¿no? La típica, la hiperplasia endometrial, por ejemplo, en el ciclo de la mujer. Pero también hay otros ejemplos. Ustedes traten de revisar qué otros ejemplos más. Y acá tenemos la metaplasia, ¿no? Lo que veníamos hablando del epitelio cilíndrico, ¿no? Fíjense, acá tenemos un epitelio cilíndrico ciliado, ¿ve? Acá se notan los cilios, ¿no? Acá hay un esquema un poco para digamos, verlo, pero así se ve en la microscopía, ¿no? Se ve como unos pedachitos. Y abruptamente cambia a escamoso, ¿no? Pero miren, estas células que están acá abajo, ¿no? Son las mismas células que dan origen a este epitelio glandular. Son las mismas, no ha cambiado. Solamente que esta zona seguramente ha presentado mayor daño, mayor agresión y ha buscado, ¿no? Cambiar hacia una forma más resistente. Aún así, si ustedes lo ven bien, es como un epitelio escamoso no tan bien puesto, ¿no? Por así decirlo. O sea, sí lo vemos, forma estratos, pero como que no nos termina de convencer ese epitelio escamoso. O sea, no es tal cual sería un epitelio escamoso propio, ¿no? Fíjense, ¿no? Hay cierta desorganización o, digamos, desorientación de los núcleos respecto a las mismas células que comparten el mismo estrato, ¿no? No están totalmente alineadas, ¿no? Pero es una metaplasia escamosa, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el epitelio de las vías respiratorias de un paciente que es fumador, ¿ya? Bien, esta es la visión entonces de la lesión y la muerte celular, ¿no? La lesión celular reversible, porque aquí ya solamente vamos a dar puntillazos de lo que habíamos visto en la imagen inicial, ¿no?
son, digamos, estadios iniciales o en las formas leves de la lesión, los cambios funcionales y morfológicos son reversibles. Tengamos eso bien grabado, ¿no? Cuando recién comienza, todos esos cambios son reversibles. Si se elimina el estímulo, dañino. Se eliminó, todo regresa a su homeostasis, ¿ya? En ese estadio, aunque pueda haber anomalías estructurales y funcionales significativas, la lesión suele haber progresado un daño, no suele haber progresado un daño grave, ¿ya? Que involucre tanto la membrana como el núcleo, ¿ya? Esos dos componentes de la célula son claves. Cuando se daña la membrana, lastimosamente, la célula puede verse muy afectada en su integridad. Y si se daña el núcleo, que es quien comanda las funciones celulares, también, ¿ya? Entonces, esos dos elementos, en la medida que no se alteren, podemos decir que la lesión es leve, ¿ya? Muerte celular, por el contrario, con un daño continuo, la lesión se vuelve irreversible y en este momento ya no se puede recuperar esa célula. Sobreviene la muerte celular, ¿no? Hay dos tipos de muerte, necrosis y apoptosis. Estas difieren en morfología, mecanismos, funciones y enfermedades, ¿ya? Eso tengámoslo también muy presente. Acá tenemos un esquemita también tomado de su libro que nos muestra cómo se dan estos cambios, ¿no? Una célula normal, en la medida que esté expuesta a una lesión, presentará alteraciones, ¿no? Estas alteraciones, en la medida que se elimine el estímulo, recuperarán a la célula normal. ¿Qué cambios puede verse en ese entonces? Puede verse alteraciones a nivel subcelular, por ejemplo, tumefacción del retículo endoplasmático, formación de bulas, formación de figuras de mielina. Todos estos elementos o eventos, fíjense, no comprometen ni al núcleo ni a su membrana. Y en ese sentido, todo, digamos, lo puede manejar la célula. Por otro lado, si la lesión progresa, sí hay compromiso en la membrana, degradación de la membrana plasmática, de los organelos y del núcleo, ¿no? En el momento que la membrana se afecta, hay extravasación del citoplasma, ¿no? Y recuerden que en el citoplasma hay un gran número de enzimas proteolíticas, ¿no? Ahora, si salen estas enzimas, van a afectar a las células de su entorno, ¿no? Entonces, por esa razón, con la salida de todo este material, lo que sobreviene es la inflamación, ¿no? Porque estas enzimas van a digerir las membranas celulares de otras células y van a liberar otros elementos que son quimiotácticos y que pueden movilizar a nuestras células inflamatorias. Por esa razón, las necrosis se asocian con inflamación, ¿ya? Vamos a ver qué pasa por el otro lado. Tenemos una célula normal que puede experimentar procesos lesivos, algunos cambios que pueden involucrar la condensación de la cromatina, formación de bulas, ¿no? Cuando esta célula ya no se puede recuperar por esta vía, se va a desencadenar el programa de muerte celular, que es la apoptosis. Y a diferencia de la necrosis, en la apoptosis lo que tendremos será que hay órdenes para que se formen ciertos cuerpos apoptóticos para que los elementos en su interior puedan ser degradados. De esta manera no se lisa la célula y su contenido se vierte en, digamos, el espacio extracelular. Así no genera respuesta inflamatoria. Y muchos de estos cuerpos apoptóticos lo que van a hacer es estimular la presencia de fagocitos que van a digerir esos elementos y de esta manera no se produce inflamación y daño sobreagregado en el tejido. Cuando el tejido reconoce que una célula no es viable, ¿no? Tiene mecanismos para marcar esa célula y que solo esa célula se afecte y desencadene la muerte celular, ¿ya? Es como decir que acá todos
tenemos un programa y si hay alguna célula que no esté en buenos términos, se le retira, sin afectar al resto del grupo, ¿no? Eso es la apoptosis. Acá tenemos un cuadrito muy importante, repásenlo porque este cuadrito viene en el examen, ¿no? Son características de la necrosis y características de la apoptosis. Por ejemplo, en el tamaño celular, en la necrosis va a haber edema, va a haber hinchazón, mientras que en la apoptosis estamos diciendo que se van a ir formando cuerpos apoptóticos, ¿no? Se va a ir reduciendo de tamaño, ¿no? El núcleo, en la necrosis se va a ver picnótico, o sea, como un puntito. Cuando dicen picnosis, el núcleo se ve como un puntito, ¿no? Va a haber cariorexis, ¿no? Que se va a, digamos, desagregar todo el material nuclear, y cariolisis, ¿no? Se va la membrana también a degradar, ¿no? Luego vamos a tener en la apoptosis para el núcleo división en fragmentos de tamaño del nucleosoma, ¿no? O sea, se va a ir fragmentando ese núcleo en tamaños, digamos, manejables por la célula, ¿no? Luego vamos a tener a nivel de la membrana en la necrosis se rompe, ¿no? Se lisa. Mientras que en la apoptosis la membrana permanece intacta. Fíjense bien en estas características, ¿ya? En cuanto a los contenidos celulares, ¿no? En la necrosis, como va a salir todo su material citosólico, que tiene una gran cantidad de enzimas proteicas, va a haber una digestión enzimática, ¿no? El contenido de enzimas de la célula va a empezar a digerir otras células, otras membranas. Provoca, entonces, inflamación, que es muy frecuente en la necrosis. Mientras que en la apoptosis, el contenido celular es intacto, está contenido dentro de estos cuerpos apoptóticos, ¿no? No va a ser liberado y por ende no genera inflamación, ¿ya? No genera inflamación. Finalmente, el papel fisiológico o patológico en la necrosis siempre patológica, ¿no? Mientras que en la apoptosis con frecuencia suele ser fisiológica, ¿ya? Pero también se puede ver en algunos procesos patológicos, ¿no? Recordemos que en lo fisiológico es un mecanismo para eliminar células no deseadas o para controlar el tamaño de la población celular, ¿ya? Esos aspectos son muy importantes, ¿no? Y en lo patológico puede haber, digamos, apoptosis asociada a algunos procesos de lesión celular, sobre todo en aquellas células que han tenido daño importante en el DNA, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que nosotros tomamos sol en la playa y no usamos el bloqueador, ¿no? Algunas células se quemarán y harán necrosis. Habrá otra capa de células que no habrán hecho un daño severo, ¿no? Y, digamos, estarán proclives a procesos de reparación, ¿no? Y habrá otras células en donde, pese a que no se han dañado estructuralmente, su material genético sí. ¿Por qué? Porque la radiación solar tiene rayos ultravioleta, ¿no? Que puede provocar, ¿qué cosa en el DNA? Rotura de pares de bases, ¿no? Entonces, si el daño de esa célula ha sido a ese nivel, esa célula no puede dividirse. ¿Se dan cuenta? Y como no puede dividirse, se tiene que desencadenar para esa célula la muerte celular, porque ya no tiene sentido, ¿ya? Entonces, en esos casos, como vemos, sí es patológico, pero responde a cambios en el ADN, ¿ya? ¿Qué cambios entonces vamos a ver en las células y en los tejidos lesionados? Vamos a tratar de apurarnos un poquito. Daño celular reversible, vamos a ver tumefacción, cambios grasos, formación de bulas, ¿no? Tumefacción de mitocondrias, dilatación del retículo endoplasmático, eosinofilia, entre otros, ¿ya? ¿Y qué cambios se van a ver en la necrosis? Aumento de la eosinofilia. Cuando una célula se ve roja, decimos que se ve eosinófila. Y eso nos traduce que esa célula está en un medio muy ácido.
ese citoplasma está muy ácido. Esto es malo para muchas de las proteínas que tiene la célula. Hay retracción, fragmentación y disolución del núcleo, rotura de la membrana plasmática, ¿no? Rotura de orgánulos, figuras de mielina, extravasación y digestión enzimática. Todos estos cambios acompañan a la necrosis. Acá veamos, por ejemplo, el caso de lo que es los túbulos presentes a nivel de la corteza renal, ¿no? ¿Ustedes recuerdan la corteza renal cómo es la histología? ¿Qué es la corteza renal, muchachos? Glomérulos, ¿no? Mucha, profesor, no fue esa clase. Glomérulos, túbulos, ¿no? Vasos aferentes, vasos eferentes, intersticio. Bueno, llegando a casa revisan, pues ya. Entonces, hemos hecho un zoom a esta estructura. ¿Qué son? ¿Arterias? ¿Glomérulos? ¿Túbulos? Túbulos, muy bien. Entonces acá estamos haciendo un zoom al epitelio tubular, ¿ya? Fíjense, miren, en este epitelio tubular, acá está en condiciones normales, sanito. Y aquí ha experimentado una lesión. En esta de acá. Fíjense, en esta lesión que está experimentando, estas células empiezan a separarse. Miren acá, ven acá, ven acá. Empiezan a separarse y se empiezan a volver más rojas, ¿o no? Así es, empiezan a volver más rojas. Dejan de tener su configuración normal y se van a ver un poco más alteradas, ¿no? ¿Qué estará pasando? Cuando hay un proceso de hipovolemia, famoso shock hipovolémico, ¿no? Nosotros perdemos líquido, ¿no? O, digamos, no recibimos líquido, cualquiera de las dos causas. El efecto neto es que no hay líquido, ¿no? Y cuando no hay líquido, ¿el riñón producirá orina? No, ¿no? Nos abstenemos de orinar, pues si ya estamos perdiendo, no vamos a perder más líquido, ¿no? Y las células tubulares son de las primeras que van a sufrir la falta de líquido. Son de las primeras células que van a morir cuando hay un shock hipovolémico, ¿no? Por eso, una de las consecuencias del shock hipovolémico, una de las consecuencias tempranas, es la famosa anuria, ¿no? Lo van a ver cuando estén rotando y les toque pasar pues por UCI, por UCI, ¿no? Los pacientitos que están en shock no orinan. La enfermera está controlando el gasto urinario, les ponen su sonda y están ahí. A la hora están viendo cuánto orinan y a veces ni orinan nada. Porque estructuralmente esos túbulos están muriendo. Y aquí estamos viendo en el primer momento cómo la falta de volumen se traduce en el poco aporte de oxígeno que está provocando que estas células se estresen, se vuelvan ácidas, ¿no? Empiecen a degradar sus mitocondrias, empiecen a separarse entre sí. Y si no se corrige inmediatamente el problema, vienen ya los cambios que vemos en la tercera lámina, ¿no? Células que se descaman y caen a la luz del túbulo. De tal manera que ese túbulo se tapa. Es como una tubería tapada. Y entonces, como están tapados, porque todas estas células que estaban ahí se caen hacia la luz, el paciente no orina. Se agrava el problema, ¿no? Esto se llama necrosis tubular aguda, ¿ya? No olviden eso, ¿ya? Entonces, cuando ustedes estén de cara con su pacientito, se van a acordar de esta clase y se preguntarán, ¿por qué no orina mi paciente? Por eso no. ¿Ya? Necrosis tubular aguda, el epitelio tubular es muy sensible a la baja de volumen, ¿no? Y muere, ¿no? Irreversible, ¿no? Patrones de necrosis
tisular. Ahora, hay que recordar que así como teníamos un limitado número de respuestas de las células a los procesos lesivos, también tendremos un limitado espectro de respuestas de muerte celular. ¿Ya? Enfermedades podemos tener miles, pero la forma en que va a morir la célula solo está limitado a unos 5 patrones. ¿Ven qué fácil es? Hay que recordar nada más a qué patrón corresponde cada proceso lesivo. Primero, necrosis coagulativa. Este patrón tiene una característica: se conserva la arquitectura del tejido. ¿Ya? Es muy importante porque significa que yo podré reconocer, pese a que no es un tejido viable, pese a que no es un tejido sano, podré reconocer de qué tejido proviene, ¿no? A ver, vamos a verlo con una imagen. Las células se van a ver eosinófilas y sin núcleo, anucleadas, las famosas células fantasma, ¿ya? Se asocia a inflamación y es característico de, ojo a esto, infartos, áreas de necrosis isquémica en todos los órganos, excepto en el cerebro. ¿Ya? Me da un infarto en el riñón, ¿qué tipo de necrosis será? Coagulativa. Me da un infarto en el vaso, ¿qué tipo de necrosis será? Coagulativa. O isquémica, también puede venir con sus sinónimos, ¿no? En el examen viene con sus sinónimos. No venía coagulativa, profesor, ¿qué hacemos? Isquémico, ¿no? También. Por ejemplo, a ver, tuvimos un accidente de tránsito, ¿no? Y se perdió mucha sangre por rotura de una arteria femoral, ¿no? ¿Qué pasará en los tejidos del miembro inferior? Necrosis isquémica, ¿no? Ya sea porque se obstruye o porque hay hemorragia, los tejidos que están por debajo del nivel de la hemorragia no reciben oxígeno. Isquémica. ¿Ya? Excepto en dónde? En el cerebro. Ojo que esto es pregunta de examen. Y estarán apuntando todas las preguntas de examen. De ahí no quiero ver caras largas. Acá tenemos un ejemplo. Una necrosis que se ha dado, ¿no? Fíjense. Todo el órgano está bien perfundido, ¿no? Todo el órgano está bien perfundido, excepto esta zona, que se ve pálida, ¿no? Y describe casi un trayecto como si fuera una pirámide, ¿no? Significa que acá, en este punto, en este vértice, estaba seguramente el vaso que irrigaba toda esa zona y se dividía en varias ramitas, ¿no? Entonces, como este se ocluyó, todo el trayecto que es irrigado murió. ¿Y qué cosa se ve? Se ve acá glomérulos, ¿no? Que tienen algunas células hematíes en su interior, hay células mesangiales, pero fíjense bien en esta zona. Fíjense de esta mitad para arriba versus de esta mitad para abajo. Ya, bien, vamos a ver primero esta mitad hacia arriba. ¿Qué serán estas estructuras? Lo habíamos visto en un zoom ampliado hace 2 láminas. Túbulos, muy bien, ese muchacho está atento a la clase, me gusta. Túbulos. ¿Ven algún núcleo en el túbulo? No, no hay núcleo. Vamos a ver estos túbulos de acá. ¿Tienen núcleos? Sí. Significa que el vasito sanguíneo irrigaba de acá para acá. Y el otro vasito que está por acá, sí les daba sangre a estas células. Entonces, estas células murieron. Son células sin núcleo. Y eso lo llamamos célula fantasma. Muy bien. Esas son las famosas células fantasma. Ahora fíjense, ¿se ven o no se ven más rosadas que estas? Se ven más rosadas, son más eosinóficas. Se van a perder la clase, muchachos. Bueno, suerte en el examen. Acá tenemos bastantes células inflamatorias. Fíjense acá en el intersticio. ¿Ven acá el intersticio? Células inflamatorias, ¿no? Como mueren, provocan salida
del contenido citosólico y desencadena proceso inflamatorio. ¿Qué células son las que llegan en los procesos agudos? Eso lo vamos a ver en la segunda clase, pero les adelantamos. Neutrófilos, muy bien. Entonces, esta es la necrosis coagulativa. No olvidar, se preserva la arquitectura de tal manera que yo reconozco que esto es riñón, ¿no? Se preserva también, hay ausencia de núcleos, lo que son las células fantasma, y hay componente inflamatorio, y son eosinófilas. Muy bien, ¿ya? Entonces, ya con esos datos no nos vamos a olvidar. Ahora vamos a ver otro patrón. Patrón de necrosis licuefactivo. Se describe en asociación a infecciones bacterianas y micóticas. Las enzimas de los leucocitos digieren los tejidos, por eso lo licúan, ¿no? ¿Ustedes han hecho algo licuado? Han puesto ahí su piña, sus frutas, sus batidos. Todas las chicas que van allí hacen sus batidos, ¿no? Igualito pasa en los tejidos. Estas células inflamatorias liberan enzimas, ¿no? Y estas enzimas pueden digerir las membranas celulares de las células vecinas. Licúan el tejido. Sea cual sea la patogenia, las células muertas son digeridas por completo y el tejido queda transformado en una masa viscosa, líquida, amarillenta que se conoce como pus, ¿ya? El tejido al final será eliminado por los fagocitos, ¿no? Por motivos que no se conocen con claridad, la muerte por hipoxia de las células del sistema nervioso central produce necrosis licuefactiva, ¿ya? Esta siempre es pregunta de examen, ¿ya? El cerebro, entonces, ¿qué tipo de necrosis hace? Así sea por infarto, por isquemia, por hemorragia, por lo que ustedes quieran, hace necrosis licuefactiva, ¿ya? Listo. Ahí tenemos un cerebro, ha tenido un ACV de tipo, parece isquémico, acá hay un trombo, ¿no? Y fíjense, toda esta zona del tejido está licuada. Y en efecto, cuando ustedes hacen la macroscopía, cortan ese encéfalo, esta zona es agua, es líquido. Entonces, esa es la necrosis licuefactiva. Vamos a ver otro patrón, necrosis gaseosa. Se produce en la infección tuberculosa, pero no solo se restringe a ella. Digamos que la gran mayoría de las necrosis gaseosas son por tuberculosis, pero también podríamos verlas en algunas infecciones micóticas, o sea, producidas por hongos, ¿ya? El término gaseoso hace alusión al queso, ¿no? Porque de esa voz latina proviene, casio, ¿no? Queso. Y alude al aspecto blanco amarillento friable de la necrosis. ¿Alguno ha tocado el queso cuando recién se prepara? Es una masita, ¿no? Como plastelina, ¿no? Un dedo y se deshace. Igualito es esa necrosis. El estudio microscópico de este foco necrótico nos va a mostrar, ojo a esto, células fragmentadas, lisadas, con aspecto granular rosado amorfo a la tinción con hematoxilina eosina. O sea, la necrosis gaseosa es una necrosis acelular. Ahí no vamos a ver más que restos, ¿no? Restos del tejido que hubo. La arquitectura queda totalmente borrada, ¿no? Si les pusieran así una lámina con necrosis gaseosa y no les indican el órgano, todos lloramos ahí, porque no sabemos de dónde viene, ¿no? No se puede distinguir los límites de la célula. La zona de necrosis gaseosa queda rodeada por un margen inflamatorio característico. Esto es lo que nos ayuda siempre. Imagen que es típica de un granuloma. ¿Con esto qué les quiero decir? La necrosis gaseosa por la tuberculosis se le va a ver en el contexto de la inflamación crónica granulomatosa. Apunten bien eso, ¿ya? Eso también suele preguntarse, ¿ya? Acá tenemos una imagen, ¿no? En donde vamos a observar un segmento de pulmón con una lesión tuberculosa. Fíjense, esta lesión tiene unos bordes irregulares,
una superficie también heterogénea, ¿no? De un color blanco amarillenta, ¿no? Y si nosotros la tocásemos, se deshace, ¿no? Lógicamente, cuando uno trabaja con esto, pues va con su medida de protección, ¿no? Porque si no estaríamos tirando bacilos, porque hay una gran cantidad de bacilos en esto. Luego vamos a ver el patrón de necrosis grasa, ¿no? El patrón de necrosis grasa se debe a la destrucción de la grasa, típicamente producida por la liberación ¿de qué? De las enzimas pancreáticas, ¿no? La lipasa pancreática, ¿no? Sobre lo que es la grasa del epiplo, del peritoneo, ¿no? Este cuadro se asocia a la pancreatitis aguda, ¿no? Pues digamos que es característico verlo en estos cuadros, ¿no? Cuando hay pancreatitis aguda. ¿Qué causa la pancreatitis? Ya se me están durmiendo, pero voy a ir a preguntar. ¿Qué causa la pancreatitis? ¿Qué causa la pancreatitis? Hay cosas más frecuentes. ¿Qué causa la pancreatitis? No saben, opinan. ¿Qué causa la pancreatitis? Muy bien. Por exceso de alcohol, efectivamente. ¿Cuál es su nombre? Alexandra. Muy bien, Alexandra, ¿no? Los pacientes que tienen alcoholismo o que consumen bastante alcohol pueden producir una pancreatitis aguda, ¿no? En su caso más son crónicas, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Un poquito más lejos. No. La ingesta de grasas. La ingesta de grasas puede provocar también pancreatitis, ¿ya? Entonces, cuando la persona hace una pancreatitis, inflama los ductos del páncreas. Producto de eso, el contenido exocrino del páncreas sale hacia el tejido, ¿no? Y empieza a digerir las células del páncreas, produciendo necrosis grasa. Y también sale hacia la grasita que todos tenemos alrededor del páncreas, del estómago, que es el epiplo, ¿no? También empieza a digerir el epiplo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando están en anatomía? Ya, ese epiplo fastidioso, ese empieza a digerirse y se forman unos depósitos blanquecinos. Esos depósitos blanquecinos son, ¿qué cosa? Producto de un fenómeno que se llama saponificación grasa, ¿ya? Ahí se va a dar la famosa saponificación grasa o formación de lo que vendría a ser estos ésteres, ¿no? Ésteres de calcio, ¿no? Vamos a ver acá, fíjense, tenemos en esta imagen, ¿no? Este pacientito seguramente falleció, ¿no? Han extirpado parte de lo que es el epiplo y fíjense, la grasa presenta pues áreas hemorrágicas, hay otras que están conservadas, ¿no? Pero fíjense estos depósitos blanquecinos, ¿lo ven? Ya, ahí ha reaccionado, ¿no? El contenido enzimático que tienen las lipasas, ¿no? Han degradado la grasa y han formado ésteres de calcio, ¿no? La saponificación grasa. Entonces, este es típico de este patrón de necrosis, ¿no? Histológicamente, ¿cómo se van a ver estos depósitos blanquecinos? A la hematoxilina de bocina no se van a ver blancos, se van a ver de un color basófilo o medio azulado, ¿ya? Lo que ahí se ve blanco, a la microscopía se ve de un color medio azulado, ¿ya? El último patrón es el de necrosis fibrinoide, es una forma especial de necrosis que se reconoce a la microscopía óptica, ¿no? Quizás no se le puede ver en la macroscopía, pero ¿dónde se observa? En reacciones inmunitarias donde se depositan complejos de antígenos a nivel de las paredes de las arterias. Con esto, ¿qué les estoy diciendo? Que la necrosis fibrinoide va a ser característica de lo que es, ¿cómo se llama esta enfermedad? Las vasculitis, ¿no? Esas enfermedades que afectan los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, como se daña por estos depósitos de inmunocomplejos, ¿no? Se va a ir produciendo a nivel de la capa media, ¿no? Esta necrosis, ¿no?
Entonces se llama fibrinoide, porque tiene una forma amorfa, ¿no? Un color rojo o rosa brillante, medio ondulante, ¿no? Que es una forma fibrinoide. Acá, por ejemplo, fíjense, acá tenemos un vaso, ¿ya? Este es un vaso sanguíneo que se ha obliterado, quiere decir que se ha obstruido en su interior, producto pues de la lesión autoinmune, pero fíjense a nivel de la capa media, cómo estos antígenos, estos anticuerpos, se han depositado formando esta estructura amorfa de un color rosa o rosado o rojo en algunos casos, ¿no? A ese nivel, ¿no? Esa es la necrosis fibrinoide. Finalmente hay un patrón que más se le ve en lo que es la clínica, no tanto a nivel de la histología, ¿ya? Que es la necrosis gangrenosa. Por eso ponemos aquí, de saque ponemos, no es un patrón definido de muerte celular. Pero ese término ustedes lo van a escuchar cuando vayan a los hospitales, sobre todo en los casos de los pacientes diabéticos, ¿no? Aquellos que tienen el famoso pie diabético, ¿no? Entonces, en esos casos ustedes van a decir, ah, una necrosis gangrenosa, doctor. Pero histológicamente no tiene una traducción, ¿ya? Es un término más clínico, pero lo ponemos acá para que ustedes tengan el panorama, pues, ¿no? Vamos a ver, este término se sigue empleando en la práctica clínica, suele referirse a la afectación de un miembro, sobre todo el inferior, por pérdida de irrigación. Ya hemos dicho que cuando hay pérdida de irrigación, ¿qué necrosis ocurre? Isquémica o coagulativa, muy bien. Con la consiguiente necrosis por coagulación, pero, aquí viene la diferencia, se le suele añadir fácilmente infección bacteriana, ¿no? Porque como es un tejido que no está bien irrigado, que no tiene buena inervación, fácilmente se coloniza por microorganismos, ¿no? Y estos microorganismos destruyen los tejidos y van a provocar una infección, ¿no? ¿Qué necrosis hacían los microorganismos? Licuefactiva, muy bien. Entonces, lo que va a pasar es que ese tejido coagulado va a recibir la acción de las bacterias provocándose licuefacción, ¿no? Entonces, eso en conjunto vendría a ser lo que los clínicos llaman necrosis gangrenosa, ¿no? Muy bien. Ahí, por ejemplo, tienen el pie de una persona que ha sufrido un pie diabético, ¿no? Fíjense, se puede afectar por lesiones que ocurren en el lecho unguial o que puede ocurrir acá a nivel de los pliegues interdigitales o debido a la pobre sensibilidad que tienen estos pacientes en la planta del pie, ¿no? En la cara, digamos, superficial de los dedos, ¿no? Muchas veces los pacientes se lesionan, se hacen escoriaciones y no lo sienten, ¿no? Y no lo sienten porque tienen neuropatía diabética. Por esa razón, la infección avanza, ¿no? A la par que como hay daño vascular, no llega una buena, digamos, cantidad de sangre, ¿no? Entonces todo eso puede conducir a que se dé este tipo de necrosis. Bueno, vamos apurando, nos queda media horita. Mecanismo de lesión celular, la respuesta celular a los estímulos lesivos va a depender del tipo, la duración y la intensidad de la lesión. Ya tengamos eso presente, ¿no? Tres aspectos claves para decir que esta respuesta se va a determinar ante un proceso lesivo: el tipo, la duración y la intensidad. Entonces, las consecuencias de este estímulo, ya hemos visto, van a hacer que, dependiendo del tipo, se dé la adaptabilidad o, digamos, se pueda proseguir el proceso lesivo, ¿no? Cualquier lesión también puede desencadenar, ¿no?, la activación, ¿no?, de lo que vendrían a ser las alteraciones bioquímicas de los procesos patológicos, ¿no? La lesión celular, entonces, va a producirse por alteraciones funcionales y bioquímicas en más de uno de estos componentes celulares. Veámoslo acá, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, cuatro, digamos, rutas o vías bioquímicas muy importantes por las que se van a dar los procesos lesivos.
tenemos la lesión mitocondrial, ¿no? La alteración en el metabolismo del calcio, la lesión directa de la membrana celular y la, digamos, alteración de lo que vendría a ser las proteínas, ¿no? Debido a mal plegamiento o a daños en el DNA. Vamos a ver. En el primer caso, cuando hay una lesión mitocondrial, la función de la mitocondria se va a alterar. ¿Cuál es la función de la mitocondria? Producir ATP. Muy bien. Entonces, con una lesión mitocondrial no producimos una buena cantidad de ATP. Cae el ATP, y si cae el ATP, ¿qué le pasará a la célula? Empieza a presentar muchas alteraciones. Ya lo vamos a ir viendo. Por otro lado, si se lesiona la membrana mitocondrial, ¿con qué trabaja la membrana mitocondrial? Con la cadena fosforilativa del oxígeno, ¿no? Entonces, para que se produzca nuestro ATP, nuestra célula utiliza estas, digamos, a estos átomos de oxígeno, ¿no? Para que se den reacciones químicas. Pero si está dañada la membrana, muchas de estas especies reactivas pueden salir. Mientras estén entre las membranas no hay problema, pero cuando salen es el problema. ¿Por qué se llaman especies reactivas de oxígeno? Recordemos química. Porque los electrones que presentan, ¿no?, están muy activos, ¿no? Tienden a reaccionar con distintas moléculas y pueden afectar a un gran número de componentes en la célula. Lípidos, ¿no?, otros carbohidratos, las moléculas de ADN, ¿no?, de ácidos nucleicos. Entonces, estas especies reactivas son un problema cuando no se encuentran en la membrana mitocondrial. Entonces, la lesión mitocondrial conlleva estos dos aspectos como si fueran las caras de una moneda, ¿no? Entrada de calcio, ¿no? Cuando entra mucho calcio a la célula, va a aumentar la permeabilidad de esta membrana mitocondrial y va a producir más salida de especies reactivas. Asimismo, la entrada del calcio puede activar a muchas enzimas que están en el citoplasma, ¿no?, y desencadenar también procesos inflamatorios. Cuando hay una lesión a nivel de la membrana, ¿no?, podemos verlo, en la membrana plasmática habrá una pérdida de componente celular directo, ¿no? Sale el material citosólico, ¿no? Y si el daño de la membrana es de la membrana lisosomal, lo que va a quedar expuesto es el contenido de los lisosomas. Y recordábamos que los lisosomas son las organelas encargadas de la digestión celular, ¿no? Entonces, muy importante, en ambos casos, ¿no?, se puede propagar una respuesta inflamatoria. Finalmente, el mal plegamiento de las proteínas también tiene una participación muy importante en las alteraciones celulares, porque las proteínas, así como las están viendo acá, están dispuestas de una manera única en el espacio, ¿no? No sé si recuerdan química orgánica. A ver, ¿quién recuerda química orgánica? Ah, su profesor, no sea malo. Bueno, en química orgánica, ¿no?, teníamos cierta forma de representar a las moléculas, ¿no? Había una que se llamaba la estereoquímica, ¿se acuerdan o no? En la estereoquímica nosotros vemos espacialmente cómo se distribuyen las moléculas que componen, ¿no?, a determinados compuestos, ¿no? En el caso de las proteínas, una proteína puede presentar pliegues y, digamos, espacialmente verse de esta forma. Si se cambia algún aminoácido, ya no va a tener esa configuración espacial y por lo tanto no va a ejercer la función que tenía que hacer. Es como cuando hacen el ejemplo de la clásica llave y cerradura, ¿no? Cada proteína es una forma de cerradura. Si ustedes cambian la forma de la cerradura, no va a poder actuar sobre algún tipo de sustrato.
que vendría a ser como una llave. Entonces, muy importante el plegamiento de las proteínas, ¿no? Si ustedes cambian la forma tridimensional de la proteína por alteraciones en su síntesis, esa proteína no va a servir. Y lo que va a condicionar es que se acumule en la célula. Y al acumularse generará problemas por acumulación de proteínas anómalas, ¿no? La famosa gangliosidosis, ¿no? Hay un gran número de enfermedades que se debe a mal plegamiento proteico. Se dice incluso que el Alzheimer también tiene un problema con respecto al plegamiento de las proteínas. Bien, entonces de todos estos mecanismos que hemos visto, ustedes los van a repasar también, vamos a tener depresión de ATP que produce fracaso de las funciones dependientes de energía, o sea, vamos, casi todas las células, pero casi todas las funciones de la célula, ¿no? Daño mitocondrial, depresión de ATP, fracaso también de las funciones dependientes de energía, pero también puede provocar, ¿no?, con la salida de los radicales libres de oxígeno, especies reactivas de oxígeno, ¿no?, alteraciones en las membranas. El aflujo de calcio puede provocar activación de enzimas, ¿no?, que se pueden, digamos, desencadenar la muerte celular, ¿no?, como es la apoptosis. La acumulación de especies reactivas también interfieren en la síntesis de proteínas, afectan estructuras como las membranas, entre otras, ¿no? El aumento de la permeabilidad también puede afectar por la salida del contenido citosólico, ¿no?, que puede dañar a otras células y provocar también necrosis, ¿no? Y finalmente, acumulación tanto de ADN dañado como de proteínas mal plegadas desencadenan el estímulo de la apoptosis, ¿no? Acá estas imágenes son un poquito de lo que veníamos hablando, ya los paso, pero ustedes lo revisan para tratar de llegar a otro aspecto que era importante verlo. Ya, vamos a ver un poco lo que es apoptosis. Habíamos mencionado que en apoptosis, ¿no?, va a haber mecanismos regulados, ¿no?, para eliminar células indeseadas, ¿no?, o que no se pueden reparar, con la menor respuesta del entorno, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver que esta muerte celular está caracterizada por una degradación enzimática, silencio por favor, de proteínas y de ADN, utilizando la vía de las caspasas, ¿no? Ya sea la vía mitocondrial, que es intrínseca, desencadenada por la pérdida de la señal de supervivencia, lo que es el daño del DNA y la acumulación de proteínas mal plegadas, y la vía de receptores de muerte, que es la vía extrínseca, responsable de la eliminación de los linfocitos autorreactivos, esos linfocitos que, digamos, en algún momento dado se han estimulado y nos están agrediendo a nosotros, ¿no? Y bueno, el daño mediado por linfocitos citotóxicos. Entonces, vamos a ver que para la apoptosis vamos a tener causas fisiológicas y causas patológicas. Repasen bien este cuadro, suele ser pregunta este aspecto, ¿no? ¿Qué causas son fisiológicas? La embriogénesis. El desarrollo de la embriogénesis, ¿no?, ha hecho que en algún momento tengamos más células de las que necesitamos, ¿no? Llega un momento en el cual se tienen que, esas células, iniciar procesos de muerte celular porque no nos van a acompañar en la vida adulta, ¿no? Por ejemplo, en su mano, si ustedes no sabían, nosotros cuando estamos en el proceso de embriogénesis tenemos pliegues, como los patitos, ¿ya? Pero nadie que nace con pliegues. Entonces, durante el desarrollo, esos pliegues van a, digamos, hacer apoptosis, ¿sí? Como estaba levantando la mano. Entonces, esos pliegues hacen apoptosis y nosotros ya nacemos sin ningún pliegue, ¿no? Involución de los tejidos dependientes de hormonas. Lo estamos viendo en el proceso del embarazo, ¿no? En el proceso del embarazo, por ejemplo, en la glándula mamaria, ¿no?, cuando se va a preparar la mamá para, digamos, dar de lactar a su bebé, ¿no?, va a aumentar el número de ductos, ¿no? Estos van a, digamos, aumentar las células productoras de leche, pero una vez que ya termina el proceso de la lactancia, ¿no?, estas van a involucionar porque ya no son necesarias, ¿no? Entonces, dependiente de hormonas, ¿no? Pérdida celular en poblaciones que están en proliferación, ¿no? O sea, en un momento dado es necesario, digamos, que aumente una tasa de células producto de un proceso reparativo, pero cuando ya este concluye, se tiene que limitar la cantidad de células, ¿no?
muerte de células que han cumplido su finalidad, ¿no? Por ejemplo, las células del conducto tirogloso, ¿no? Cuando ya estamos, digamos, ya listos para la vida extrauterina. Eliminación de linfocitos autorreactivos, ¿no? Hay linfocitos que ya se volvieron anárquicos, ¿no? Quieren ir por su lado, entonces nuestro organismo pues determina que esas células no están en buenas condiciones y buscan su eliminación, ¿no? Y luego tenemos lo que son las causas patológicas, ¿no? Hemos dicho, daño en el DNA. Cualquier célula que producto de algún agente externo presente daño en el DNA que no es reparable, es una célula que va a ir a la apoptosis. Porque imagínense si esa célula se le permitiera dividirse. Lo que va a transmitir va a ser mutaciones, ¿no? Al resto de la población. Entonces, ¿quiénes sufren este daño? Aquellas células que sufren radiación o que son expuestos a fármacos anticancerosos, aquellas células que son expuestas a temperaturas extremas, hipoxia, entre otros, ¿no? En células que tienen acumulación de proteínas mal plegadas, en células que han, digamos, estado expuestas a procesos infecciosos, ¿no? Y en aquellas células que presentan una atrofia patológica después de un proceso obstructivo, ¿no? Entonces vemos acá que tenemos los mecanismos que desencadenan la apoptosis, tenemos la vía mitocondrial, ¿no? En donde hay una gran participación de unas proteínas que son la familia BSL2, ¿no? En donde todos estos elementos o eventos activan a esta familia de proteínas, ¿no? Y estas van a desencadenar que haya una salida del citocromo C hacia el espacio citosólico y activen a las caspasas, ¿no? Y de esta manera se desencadene la respuesta que ya conocemos, que es la formación de cuerpos apoptóticos, que se vaya desagregando el citoesqueleto, pero sin afectar la membrana nuclear, ¿no? Y por otro lado, la vía de los receptores de muerte, ¿no? Son interacciones receptor-ligando a nivel del FAS, a nivel del receptor del TNF, que es el factor de necrosis tumoral, que también a través de otras proteínas van a estimular a las caspasas iniciadoras, ¿no? Para conseguir el mismo fin, ¿no? Finalmente, estos cuerpos apoptóticos que no han liberado su material hacia el extracelular van a ser fagocitados y de esta manera no se genera respuesta inflamatoria. Por otro lado, bueno, este es un poquito también el cuadro similar para verlo, ¿no? Cómo se van desencadenando a través de las señales, ¿no? Los receptores indicados, ¿no? La estimulación de estas proteínas BCL2, ¿no? La salida del citocromo C y también a través de lo que vendría a ser, ¿no? Estas señales que, digamos, presentan a estos elementos que son las proteínas mal plegadas, las lesiones de DNA, que también pueden, digamos, desencadenar vía esta activación de estas proteínas BCL2, ¿no? El evento de la salida del citocromo C, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no? Estamos viendo más o menos los mecanismos por los cuales esta gran familia de proteínas BCL2 son responsables de la apoptosis, ¿no? Otros mecanismos de muerte celular también importantes que tenemos que tener presente son la necroptosis, la piroptosis y la ferroptosis. Conforme nosotros estamos avanzando en el estudio molecular de lo que es la muerte celular, vamos a ver que no todas las muertes celulares calzan completamente en la necrosis y no todas calzan completamente en la apoptosis, ¿no? Habrá eventos de muerte celular intermedio en los cuales presentan mecanismos de una vía y de la otra, ¿no? Esos mecanismos intermedios, ¿no? O formas intermedias de muerte celular son las que cada vez más están detallándose y que se están dando en algunos procesos, digamos, patológicos y conviene tenerlos en consideración. Quizás de acá a unos años haya evidencia más sólida y se amplíe el abanico de muerte celular, ¿no? Entonces la necroptosis es una muerte celular desencadenada por el factor de necrosis tumoral en el receptor, ¿no? De lo que son las proteínas RIPK1 y RIPK3, ¿no? ¿Dónde se suele ver este tipo de enfermedades? En infecciones por virus, ¿ya? La piroptosis, ¿no? Que ocurre en células infectadas por algunos microbios, implica la activación de la caspasa 1, que junto con otras caspasas provocan la muerte de la célula infectada mediante mediadores inflamatorios. Vemos que combina acá un poco de la vía de las caspasas de la apoptosis
con el proceso inflamatorio de la necrosis, ¿no? Y luego tenemos la ferroptosis, que es una vía de muerte celular dependiente del hierro o especies reactivas de oxígeno, ¿no? El efecto general va a ser la pérdida de permeabilidad de la membrana, ¿no? Similar a lo que ocurre en la necrosis, ¿ya? Un aspecto también importante dentro del fenómeno de la muerte celular es comprender el fenómeno de la autofagia, ¿no? Como su nombre lo dice, es un fenómeno por el cual la célula va a digerir sus propios elementos constitucionales, es decir, va a utilizar a las distintas organelas que pueda tener o a los elementos que puedan estar en su citoplasma para producir energía o, digamos, elementos nutritivos, ¿no? Fíjense acá, si se agotan las reservas de nutrientes, ¿no? La célula inicia una especie de búsqueda en su interior, ¿no? Y va a determinar sus nuevas condiciones metabólicas, ¿no? Si tiene un exceso de lisosomas, empezará a digerir algunos lisosomas. Si tiene un exceso de ribosomas, hará lo propio. Si tiene un exceso de retículo endoplasmático, también. Va a empezar a digerir esos elementos. Si tiene vacuolas o, digamos, elementos que están acumulados, también buscará, digamos, degradarlos, ¿no? Entonces, en este proceso va a formar una vacuola autofágica que se va a unir al lisosoma y de la degradación de estos elementos utilizará, ¿no?, estos productos como nutrientes o como vehículo de energía, ¿no? Este fenómeno nos ha permitido entender muchas veces cómo es que hay poblaciones, ¿no?, a lo largo del planeta que son más longevas que otras. No sé si ustedes han escuchado hablar de la población de Okinawa, ¿no? En Okinawa, la media de los pacientes es por encima de los 90 años. Son muy longevos, ¿no? Inclusive de las personas que han alcanzado los valores de edad más altos, pues se encuentran en esa zona, ¿no? Ellos practican con regularidad el ayuno y consumen bastante que son vegetales o, digamos, alimentos de baja caloría, ¿no? Esto tiene particular importancia porque constantemente su organismo está haciendo autofagia, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué es bueno la autofagia, ¿no? Si nosotros tuviésemos proteínas mal plegadas que se están acumulando y que en un futuro nos van a producir alguna neoplasia o alguna enfermedad degenerativa, esas proteínas van a tener que ser degradadas porque estamos forzando a la célula a utilizar todo lo que tiene en exceso en su organismo, ¿no? Por otro lado, hemos visto también que cuando un individuo tiene dietas muy calóricas, ¿no?, este individuo está, digamos, propenso a hacer procesos inflamatorios, ¿no? Y eso pues produce daño celular. Entonces estas poblaciones asiáticas consumen alimentos vegetales y su cantidad de calorías es baja, ¿no? Ojo, no quiere decir que calorías no es igual a que uno no tenga energía o que no tenga los nutrientes adecuados, ¿no? Pero digamos que utilizan mejor las calorías que consumen, ¿no? Y eso también ayuda a la célula a hacer estos procesos de limpieza. Se ha considerado que la autofagia también ayuda a la célula a desintoxicarse de los elementos que tienen exceso. Entonces vamos a ver que las acumulaciones intracelulares van a ser un problema en los procesos patológicos, ¿no? Y de eso también vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo se consiguen estas acumulaciones, ¿no? Bueno, la célula puede estar experimentando un exceso de elementos dentro del metabolismo al que esté expuesto. Si no, imaginémonos el caso de la esteatosis hepática, ¿no? Tenemos una alta ingesta de carbohidratos o lípidos, ¿no? Nuestras células están acumulando moléculas de triglicéridos, ¿no? Y estas moléculas de triglicéridos las vamos a ver acá, ¿no?, a nivel del citoplasma, ¿no?, como vacuolas, ¿no? Entonces, cuando hay estas acumulaciones va a haber una eliminación inadecuada de la sustancia por defecto en los mecanismos, ya sea de empaquetamiento, o sea, cómo lo almacenan, o del transporte, ¿no? También puede haber una acumulación de sustancias endógenas anómalas por errores genéticos. Imaginémonos
los pacientes que tienen un problema genético en una enzima, ¿no? Por ejemplo, cuando habíamos mencionado las gangliosidosis, que son estas enfermedades por acúmulo de fosfolípidos complejos a nivel cerebral, ¿no? No hay una enzima, ¿no? Que es importante para degradar estos gangliósidos, ¿no? Entonces, ¿qué le va a pasar a esa célula? Por este error genético va a empezar a acumular estos lípidos y estos lípidos van a impedir la función normal de esas neuronas, ¿no? Como consecuencia, el pacientito va a experimentar hipotonía, va a experimentar retraso en el crecimiento, retraso cognitivo, entre otros, ¿no? Entonces, cuando hay un error genético, puede ser que empezamos a acumular proteínas. Un defecto hereditario de una enzima también puede provocar eso, porque hay incapacidad para degradar el elemento, y también puede ser por depósito y acúmulo de sustancias exógenas, ¿no? Por ejemplo, contaminantes, ¿no? Podemos estar expuestos a mercurio, podemos estar expuestos a metales pesados y estamos haciendo bioacumulación, ¿ya? Por esos mecanismos se van a dar las acumulaciones intracelulares, ¿no? Vamos a ver que dentro de los más conocidos están los depósitos de lípido, que son los cambios grasos, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, depósito de colesterol, ¿no? Que puede ser el punto de partida de la aterosclerosis, ¿no? Que es una enfermedad que afecta a nuestros vasos sanguíneos, o también la formación de cálculos a nivel de la vesícula, ¿no? Que son acúmulos, ¿no? También tenemos alteraciones por depósito de proteínas, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Pero pueden afectar muchas veces a nivel del sistema excretor, a nivel de los túbulos renales, ¿no? Tenemos también depósitos de carbohidratos como el glucógeno, ¿no? Que pueden desencadenar que las células musculares se llenen de este glucógeno y no lo puedan degradar, ¿no? Entonces hay enfermedades también, las glucogenopatías, ¿no? Que como media provocan pues trastornos a nivel osteomuscular, ¿no? Y tenemos también depósito de pigmentos, ¿no? Como por ejemplo el carbón, lo que produce la antracosis, ¿no? Sobre todo en la población citadina que vive en grandes ciudades, o aquellas personas que trabajan, ¿no? En las minas de carbón, tienen pues antracosis, y también algunos otros pigmentos por el producto propio del envejecimiento celular, como es la lipofucsina, o por algún trastorno en la acumulación de algunos oligoelementos, como es el hierro o como es el cobre, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver en el caso particular de las esteatosis, cómo a través del ingreso de colesterol por la dieta, ¿no? Este colesterol, ¿no? Va a sufrir transformaciones, ¿no? Y va a formar lo que son los triglicéridos, y estos triglicéridos son los que van a acumularse, ¿no? A nivel de lo que es vacuolas lipídicas en el citoplasma de los hepatocitos, ¿no? Así se van a ver. No es que estas son células adiposas, ojo, no son células adiposas, son adipocitos que han presentado una transformación en su forma y una gran vacuola lipídica, ¿no? Que devolverlos unos hepatocitos que normalmente pues son como poligonales, ¿no? Los vuelven así, redondeados, ¿no? O embalonados, como dicen, ¿no? Y usualmente el núcleo lo lateraliza hacia la periferia, ¿no? Entonces, esta es una esteatosis hepática. Acá vemos gránulos de lipofucsina que están presentes en células de tejido cardíaco, ¿no? Producto pues del envejecimiento celular, ¿no? Y en esta imagen se ven estos mismos gránulos, pero a la microscopía electrónica, ¿no? Acá tenemos hepatocitos que tienen este acúmulo de estos gránulos que en un inicio no podemos determinar su origen, pero utilizando una técnica adecuada que es la coloración de Pearls, ¿no? Todos los gránulos de hierro se tiñen de color azul, ¿no? Y los podemos identificar fácilmente, ¿no? Entonces, esta es una hemosiderosis. Finalmente, la calcificación patológica también es un evento asociado al proceso lesivo de la célula, en donde va a haber el depósito de calcio, sí, pero dependiendo de la naturaleza de la célula, habrán dos tipos, ¿no?
En el primer caso, en la calcificación distrófica, habrá siempre un depósito de calcio en zonas donde hay lesión celular. Eso, por favor, grábenlo, ¿ya? Y habrá una calcificación metastásica en los tejidos normales, pero que experimentan un proceso de hipercalcemia, ¿ya? En el primero no hay hipercalcemia, ¿no? Solo es un depósito en tejidos que han sufrido procesos de lesión y necrosis, mientras que en el segundo son tejidos normales que experimentan hipercalcemia, ¿ya? Entonces acá en la calcificación distrófica vemos acá cómo se ha calcificado una zona en donde ha habido una lesión celular, y siempre las calcificaciones en la microscopía se van a ver, como habíamos dicho, de un color basófilo, medio azulado o de color lila. Aquí en el caso de esta calcificación metastásica, vean cómo se ha dado a nivel de lo que es la pared del vaso arterial, ¿no? Acá tienen un cuadrito en donde van a ver las características propias de la calcificación distrófica y de la calcificación metastásica. Eso también revísenlo, suele ser pregunta de examen. Ya nos faltan 2 minutos. Finalmente, en el envejecimiento celular vamos a ver lo que es la combinación del daño celular por lo que es radicales libres, la menor capacidad, ya vamos a acabar, chicos, silencio, por la menor capacidad para la replicación celular y la menor capacidad para reparar el ADN. O sea, confluyen estos elementos muy importantes, ¿no?, en los tejidos de un paciente que ya experimente el envejecimiento, ¿no? El acúmulo del daño del DNA se va a deber por una falla en nuestros mecanismos reparativos, ¿no? Con el correr de los años, nuestros mecanismos de reparación ya no van a ser los mismos. Vamos a experimentar también alteraciones en nuestras proteínas que, digamos, reparan nuestro DNA, ¿no? En esencia de la replicación vamos a tener menor capacidad para dividir las células, pese a que no van a perder su capacidad original, los tejidos que son lábiles, van a experimentar una reducción considerable en su replicación, ¿no? Otros factores, también el acortamiento de los telómeros. Recuerden que todas las células vienen con un contador de divisiones, se dice que más o menos está entre 30 a 33 divisiones que tienen, entonces también el contador, los telómeros, se van acortando con el envejecimiento. Y otros factores, la acumulación progresiva de eventos patológicos, ¿no? Daños metabólicos, proteínas mal plegadas, todos aquellos elementos que ya hemos visto que participan en la lesión celular. Entonces vean en este cuadro, ¿no?, daño en el DNA, disminución de la replicación de la célula, disminución de proteínas o proteínas dañadas. Todo esto conlleva a cambios que van a conducir al envejecimiento de las células, ¿no? Estos envejecimientos de las células también pueden ser producidos directamente por estrés ambiental que afecten la reparación de las células, la homeostasis de las proteínas, ¿no? Bien, eso es todo, muchachos.